Luis Miranda. Pero bueno, pues ¿qué le voy platicando más? Son la 1:59 PM, virtualmente las 2 de la tarde, y es de las pocas ocasiones en las cuales vamos a empezar con puntualidad nuestra mesa. Les agradezco a quienes ya están presentes en esta reunión. Buenas tardes, Arnoldo Cuellar. Hola, Julio. Hola, Arturo y Leonardo. Buenas tardes desde Guanajuato. Gracias, Leonardo Cuellar. Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy amables. Gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Julio, Arnoldo, Leo. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en esta mesa, en un día tan inquietante. Tan inquietante, Arturo. ¿Qué nos dices? ¿Cómo ves todo esto que se ha desatado con la develación de este video? ¿Qué implica? ¿Qué nos puedes ir diciendo sobre este tema, Arturo, por favor? Pues mira, estimado Julio, creo que ya desde hace semanas habíamos hecho el planteamiento aquí en la mesa de los martes de que justo pues los gobernadores panistas que en aquel tiempo eran senadores podían verse implicados desde que se empezó a hablar de la forma en la que se compró pues esta voluntad o este voto para la reforma energética. Y creo que en su oportunidad inclusive mencionamos quiénes podrían ser los principales señalados en este asunto, que todo indicaba pues que sí se trataba yo siempre empiezo, a ver, no sé por qué razón, pero me imagino que es un tema con la forma en la que veo el mapa. Entonces siempre empezaba en Tamaulipas, y decía yo Javier García Cabeza de Vaca, luego me iba a Rosas Aispuro y entre otros mencionaba a Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro. Este video, filtración que se dio a través de las benditas redes sociales y que hasta el día de hoy no tiene paternidad, aunque creo que el presidente había estado insistiendo, hoy mismo lo hizo, en que se dieran a conocer los videos, parece ser que no es el único, pues nos muestra una clara operación de las que creo que suponemos ocurrían con este tipo de sobornos y de arreglos que se daban en las cúpulas del poder, pero que no lográbamos o no logramos ver de manera clara hasta este momento. Una mirruña, dijo el presidente López Obrador. Yo creo que en efecto es así. O sea, yo creo que no se trata nada más de dinero en efectivo, y creo que van a ir saliendo más cosas relacionadas con más que dinero en efectivo, negocios al amparo del poder que se pudieron dar con algunas de estas personalidades. Y cerraría este comentario inicial diciendo pues que hay un evidente uso político del tema, pero que con todo y el uso político que existe en ese y otros asuntos que seguramente iremos abordando a lo largo de esta hora, también pues lo cierto es que las evidencias nos dejan ante casos auténticamente escandalosos, ¿no? Esta cantidad de dinero pues supera en mucho lo que habíamos visto hace 15, 16 años con el caso Bejarano. Me recuerda un poco al Chen Liyegón, ¿no? Aquel decomiso de ver esas torres de dinero. Sí. Es muy impresionante. Entonces, bueno, sí, hay un uso político, pero me parece que también hay hechos muy claros en los que algunas de estas personalidades que ya venimos mencionando, que el caso del gobernador de Querétaro es, pues creo que por el más claro y contundente, nos colocan ante hechos que efectivamente son delictivos. Bien, gracias Arturo por esta primera intervención. Leonardo Schwebel, ¿qué opinas de este tema? Bueno, pues definitivamente es un primer avance de lo que yo me imagino que se irá sacando poco a poco de este tema. Justamente contigo, Julio, y con todos ustedes, pues mencionaba hace ya varias semanas la injerencia de varios personajes, sobre todo del PAN, que formaron parte de esta comisión del Senado en la reforma energética,
y donde desde luego pues uno intuye que hay este tipo de personajes o estos nombres de personajes muy ligados. Este otro personaje que también que aparece en el video, de apellido Carabeo, que está relacionado con un senador, en ese entonces senador del PAN, un senador del PAN de Campeche, Lavalle Mauri, y este senador es muy importante porque formó parte del equipo de Felipe Calderón desde tiempo atrás y era muy cercano también a Ernesto Cordero. De hecho, cuando expulsan a Ernesto Cordero del PAN, también lo expulsan a él. Este personaje es uno de los más mencionados y no deja de ser importante por todo lo que implica la relación de poder, porque todos estos senadores, en su momento senadores, forman parte del equipo cercano o formaron parte del equipo cercano de Felipe Calderón. Eso creo que desde el punto de vista político hay que recalcarlo y remarcarlo. Y por el otro lado, la Liga Querétaro nos lleva hasta Diego Fernández de Ceballos y nos lleva hasta el famoso videoescándalo de aquel 2004 con Bejarano, que es donde sabemos que estuvo involucrado Diego Fernández de Ceballos, y hay una liga directa, Diego Fernández de Ceballos, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez. Así que por ese lado también se pudiera analizar pues todos estos nexos, esta inmundicia, como lo dijo López Obrador, que me parece que es la palabra adecuada de toda esta situación. Mira, hay una discusión si ya se debe o no, si Gertz Manero debe o no sacar a la luz los nombres. Yo creo que conviene, no sé si desde el punto de vista de el debido proceso que pues ahora se está cuidando más, no sé si se deban de sacar los nombres, pero creo que conviene porque se están cometiendo irregularidades, por no decir delitos, pero sí irregularidades en la mención de tantos personajes. Esto obviamente no solamente es un asunto de dinero, que sí es gravísimo, sino es un asunto de lo podrido que está la política mexicana en general. Yo creo que sí conviene ya saber los nombres, por lo menos decir, bueno, estos son los personajes que están mencionados, estos son a quienes vamos a investigar, y pues respetando las leyes y los debidos procesos y todos estos asuntos, yo creo que ya va siendo hora de que sepamos qué hay detrás de todo eso. A lo mejor es mucha expectativa. El video como tal, este video que se dio a conocer según la fecha de YouTube, un día antes de que el presidente pidiera que se vieran los videos, honestamente no pegó como se esperaba que fuera a pegar, a pesar de que se transmitió en todos los canales de televisión abierta, a pesar de que ahora sí tenemos las benditas redes sociales, cosa que no había en el 2004, a pesar de muchas circunstancias, todo el mundo comentamos este video, pero no alcanzó a pegar, quizás porque el personaje más conocido es el gobernador de Querétaro, quizás porque inmediatamente pues reaccionó y despidió a su secretario particular. De hecho el PAN también ha anunciado que lo van a sacar del PAN, pero creo que para evitar todas estas, ahora sí que como yo digo, no me gustan las especulaciones, yo no soy especulero, creo que ya va siendo hora de que sepamos de qué personajes estamos hablando y quiénes están de todo esto. Bien. La liga es muy sencilla, la liga es muy clara y esto nos debe de llevar a alguna conclusión, porque es muy fácil deslindarse, yo no tengo la culpa. Y si me permites un segundo más, qué interesante va a ser mañana la reunión con los gobernadores, porque por lo menos 3 de ellos están en broncas. Barbosa está en broncas, el de Tamaulipas tiene la soga al cuello, y el de Querétaro pues también tiene que pues platicar qué fue lo que pasó. Imagínate, 3 de los 32 pues están en estos momentos metidos en escándalo. Sí, y 3 de los 9 que están en la llamada Alianza Federalista. Gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, tu opinión, por favor.
Bueno, pues yo quiero tocar una nota discordante. A mí me causa una grave preocupación y me disgusta mucho, desde la mañana lo estoy rumiando, que la 4T se parezca tanto a sus adversarios y a sus contrincantes históricos. El tema de usar videos para desdoro público no conduce a ninguna parte. Lo sabemos, lo hemos visto. Este tema debería estar siendo abordado por los tribunales. Y los videos tendrían que estar presentándose en sesiones donde se estuvieran jugando cosas más importantes que el puro prestigio de una clase política que ya no tiene ninguno. López Obrador parece atado a su némesis, porque si bien la conspiración prianista que trató de abortar su candidatura en 2004 con aquellos videoescándalos es la misma que hoy está siendo señalada, como bien lo señala Leonardo, ahora del otro lado, ahora siendo expuesta, también lo ata a él a un discurso público que no abona nada a transparentar la vida nacional. Por ejemplo, me parece muy preocupante que López Obrador pidiera ayer que los videos se hicieran públicos y acto seguido sale este video. Y desde luego que no iba a pegar, porque detrás de los videos de 2004 estaba todo un aparato que estaba en el poder y que lo movilizó a todos los lugares donde quiso, con recurso público, con publicidad a los medios, etcétera. Esta vez no había ese abono. Entonces, no veo que la 4T aporte un cambio fundamental al tratamiento de la corrupción en el país si simplemente se limita a dejarla en escarnio público. Yo ni siquiera veo que se vaya a lograr lo que López Obrador quiere, de sancionar moralmente a la corrupción y no legalmente, porque la gente abajo no está viendo este tema como algo fundamental. Este es un escándalo de la clase política y de los opinantes, como lo fue en el 2004. La prueba es que López Obrador llegó a las elecciones con fortaleza y casi la gana, y hubo necesidad de fraude electoral, que por cierto, parte sustancial del mismo ocurrió en Guanajuato, como el propio López Obrador lo recordó hoy en la mañana, y no provocó el efecto que querían sus atacantes, y yo veo que tampoco va a provocar ningún efecto, que alguien, no sé quién, o alguien queriendo abortar el proceso de Lozoya en la Fiscalía General de la República, o alguien tratando de abonar, no sé, a la causa López Obradorista en medios y a la caída de la popularidad o a paliar el tema de la pandemia, etcétera, esté tratando de impulsar. Entonces estamos en una discusión que tiene un piso falso, porque no estamos en verdad analizando el gran mal que ha sido para este país la corrupción, entrando a saco en él y logrando por lo menos llevar a algunos corruptos a la cárcel. Me preocupa también mucho que el presidente se remita constantemente al tema de la consulta pública para enjuiciar a los expresidentes, y que diluya el tema de que hay sobre todo un expresidente que está claramente indiciado por estos hechos, que es Enrique Peña Nieto, muchas de cuyas responsabilidades no han prescrito, y cuando se va hasta Salinas y se va hasta Fox y hasta Calderón, diluye ese hecho y abona a la tesis de sus enemigos y adversarios políticos de que hay un acuerdo con Peña Nieto, que todo se reduce a una cortina de humo, ¿no? Bien. Tampoco veo, nomás termino con esto, sí, no, adelante, que López Obrador haya olvidado, como dice, el agravio de Felipe Calderón en 2006, cuando acto seguido le dedica 20 minutos al tema, ¿no? Entonces no está tan olvidado, pero bueno, en fin, me gustaría mucho que esto, y me preocupa que el fiscal haya dicho que este video no lo tiene entre los elementos a analizar y que esto no tenga consecuencias legales, ¿no? Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez, ¿ves esos visos de que esto sea solamente un forcejeo entre clase política y que no implique una posibilidad de justicia, y por otra parte que termine no abonando a la lucha contra la corrupción, sino eventualmente a consolidar el cinismo y la irresponsabilidad públicas? Mira, no, yo lo que, a ver, voy a tratar de ser muy responsable, como primero, observando que hay, son diferentes temas, es decir, Lozoya tiene un papel muy peculiar como imputado, como testigo colaborador y como denunciante. En cada uno de estos también hay
diferentes asuntos que se están tratando en el plano judicial. O sea, uno tiene que ver con etileno 21 y el financiamiento ilegítimo a la campaña de Peña, otro tiene que ver con el asunto de agronitrogenados con Altos Hornos de México y la triangulación de recursos con Odebrecht, uno más tiene que ver con estos sobornos, al menos es lo que sabemos. En este caso de los Oya, me parece que hay pues diferentes condiciones, y lo mismo con el de Rosario. O sea, hay delitos que se están persiguiendo, que tienen que seguir un debido proceso, que ese proceso, entiendo, la Fiscalía General de la República los ha manejado con cierto sigilo, no así la Unidad de Inteligencia Financiera en diferentes oportunidades, y que del otro lado está el presidente López Obrador haciendo prácticamente diario una observación sobre estos temas, sobre estos y otros temas relacionados con la corrupción. Hoy brincó, por ejemplo, lo de la concesión por un siglo del puerto de Veracruz. Y diario vemos casos como estos que están en el discurso presidencial y que naturalmente apuntalan un discurso político que tiene una intencionalidad política, pero que se, desmarca de la acción. Esto que observaba Arnoldo, él dice: yo quisiera que se hiciera público para saber cómo fue la corrupción de los corruptos del pasado, unos corruptos del pasado que pues también van a elecciones en este año y el próximo, ¿no? Entonces, y yo insistiría en eso, hay una parte judicial que no sabemos qué tan eficaz vaya a ser, creo que relativamente se ha cuidado, hay un uso discursivo del tema, efectivamente, y creo que también hay algunos delitos que pudiéramos considerar prescritos, como el de la materia electoral, y que en su oportunidad pues van a ser desechados. ¿Hasta dónde se pueda llegar? No sé. Sí me parece que es un momento interesante, que es un momento también que la sociedad esperaba, y que finalmente pues no podemos estrictamente relacionar con la lucha y el destierro de la corrupción, cuando efectivamente pues hay un sistema precario, una falta de implementación de políticas públicas para poner candados, se apuesta más a la ética, a la moralidad y a la integridad de las personas que a las normas y a las instituciones. Eso está muy claro. Me parece que es un tema aleatorio o un tema un tanto diferenciado, pero que en este asunto que tiene que ver con la procuración de justicia y con la impartición de justicia, todavía es difícil en concreto en eso tener claridad de hacia dónde va. Creo que lo más claro es el uso político. Bien, gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, pues sí están todas estas valoraciones, y en la realidad política inmediata es que alguien gana y alguien pierde. De lo que estamos viendo de estos videos, ¿te parece que quienes están desgastándose o perdiéndose es el panismo, el calderonismo y las opciones de México Libre? Sí, definitivamente, y además los siento ya perdidos desde hace mucho tiempo, y precisamente la escena principal de este videoescándalo, como que se está perdiendo ya la capacidad de asombro de este país, en el sentido de que estamos hablando de dinero en efectivo entregado como si fueran como si fuera una película de estos mafiosos que hemos visto. Uh-huh. Esa parte como que ya no nos sorprende tanto como quizás nos sorprendió en aquel 2004 cuando vimos esos famosos videos de Ahumada y de Bejarano y de todo ese escándalo de aquel tiempo. En aquel tiempo, como bien lo dice Arnoldo, no pasó nada. En este tiempo me temo que tampoco va a pasar nada. Es decir, nos quedamos solamente en la arena política, pero arena como si fuera una arena de lucha, como si estuviéramos en aquel circo romano, y
como que las frases de la política tradicional siguen siendo vigentes. Divide y vencerás, polariza, pan y circo, son las viejas tácticas de hace miles y miles de años que enseñaron aquellos viejos políticos. Desde el punto de vista, digamos, vamos a hablar desde dos puntos de vista: el Estado de Derecho, la justicia, y por el otro lado el escarnio político. Pues obviamente tiene la sazón de todo este tipo de situaciones, porque no sabemos hasta dónde el presidente actual se atreva a ir contra los expresidentes. No se necesita hacer una consulta, o sea, necesitamos 2 minutos para, pues, ¿están de acuerdo que se juzgue a los expresidentes? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues a otra cosa, mariposa. No, o sea, no se necesita una consulta, pero él mismo lo dijo en la mañanera de hoy, el presidente. Él no quiere ser el verdugo político, él no quiere ser el que llegue a estos niveles de escarnio contra los otros expresidentes. Me duele decirlo, pero esto no va a pasar de un escándalo, esto no va a pasar de los nombres de siempre, y esto no va a evitar que pues estemos jugando a lo que ellos quieren que estemos jugando, a mencionar nombres, a acusarlos, a decir que son unos corruptos, a decir que son, bueno, esta declaración que hizo contra Rosario Robles bueno, Rosario Robles también pudiera ser beneficiada si suelta la sopa. O sea, ¿de qué nivel de justicia y qué nivel de derecho y de legalidad estamos hablando? Estamos hablando simplemente de hagan lo que yo digo, y pues si es así van a salir beneficiados. O sea, ¿de qué nos sirve tener tantos nombres y de tener tantos videos y de tener tantas horas si a final de cuentas no está pasando absolutamente nada? El discurso de ir contra la corrupción suena muy bonito, pero no pasa nada. Yo estoy seguro que esa misma escena que vimos en el video de ayer, si fuera de otro tipo de circunstancias, vamos a decir, pues de algunos delincuentes que no sean de cuello blanco, delincuentes que se dediquen a eso, yo esperaría de nuestra justicia que ya estuvieran detenidos. Yo esperaría eso, pero no pasa nada. Simplemente lo vemos como espectador. Ay, mira, este cuate está dándole dinero a otro, hijo, qué mala onda. Y nos quedamos así, sin que haya ningún resultado de nada. Yo estoy seguro que si yo salgo ahorita a estar repartiendo dinero, pues alguien me tiene que preguntar, ¿de dónde sacaste ese dinero? Uh-huh. ¿De dónde es? ¿Quién es? Entonces, nos quedamos solamente así. ¿Dónde está la impartición de justicia? En un video donde hay nombres, teléfonos y direcciones. Señores, vayan tras de esas personas y pregúntenles quién sacó ese dinero, por qué repartiste ese dinero. Se me hacen 2 preguntas obvias para para impartir la justicia en este país, y no quedarnos nada más en lo mismo, que llevamos 16 años repitiéndolo, ¿no? De videoescándalo a videoescándalo, no pasa nada. Bien, Leonardo, gracias. Arnoldo Cuellar, nuestro país cree más en la justicia estilo combi. Me refiero al famoso video de los pasajeros de la combi ejerciendo justicia por propia mano contra un asaltante fallido de esa misma combi. ¿Cree más en ese tipo de justicia y por eso se superdifunde y es un éxito en las redes, y no lo es tanto este forcejeo entre élites políticas? Pues sí, lamentablemente parece que hay más emoción en el hecho de golpear a alguien que te agrede y que puso en peligro tu vida que pensar en la clase política que se ha estado gastando el dinero de todos y los recursos de todos en la corrupción. Pero mira, Julio, preguntabas hace rato quién gana y quién pierde. Sí. Me parece que este tema de usar la exhibición de la corrupción simplemente para pensar en unos cuantos votos en la siguiente elección es deleznable. López Obrador insiste mucho en la pedagogía política y quiere dejar claro que los corruptos deben ser repudiados por la sociedad. Pero esto no va a pasar si alguien dice, bueno, pues yo me puedo embolsar 1 millón, 2 millones de pesos y no va a pasar nada, salvo salir en un video, pues que me saquen en el video. Digo, la pedagogía es la contraria a la que él quiere. Luego,
no me explico cómo, y me parece una inconsecuencia brutal y fundamental, un hombre que ha luchado por décadas, que ha escrito libros, que ha investigado sobre los mecanismos de corrupción en este país, que ofreció barrer la escalera de arriba para abajo, a la hora que está en el poder, que todos los días que abre un cajón se encuentra un escándalo de corrupción, termina diciendo: yo no quiero pasar por el culpable o por el verdugo o por el vengativo. Porque lo que están hablando ahí son sus demonios interiores. Un presidente de la República representa una institución. López Obrador se pone la banda con orgullo, oficia discursos en el centro del Palacio Nacional, le gustan los escenarios monumentales de la historia del país. Él ha dicho que ya no se debe a sí mismo, que se debe al país. Y luego, a la hora buena, a la hora de que puede entrar a dar una lección fundamental de combate a la corrupción, se nos arruga y dice que él no quiere que piensen los otros, sus adversarios de toda la vida, que está actuando por razones personales. La justicia nunca es personal. Lo que esos presidentes y esos funcionarios públicos le hicieron a este país tampoco fue personal. Quizás se beneficiaron personalmente, pero el agravio fue fundamentalmente político, institucional. Violaron leyes, pasaron por alto juramentos constitucionales, ¿no? Y ya alguien tendría que sentarlos a rendir cuentas en algún lugar, no solamente en videos. Entonces sí, mira, yo fui de los que votaron por López Obrador pensando que el hombre no era el mejor administrador del mundo, no estaba graduado en Harvard, iba a haber una curva de aprendizaje terrible, iba a haber una confrontación en este país, pero que por lo menos en un camino no iba a echar marcha atrás, que era el combate a la corrupción. Y es en este momento cuando digo, bueno, pues ya ni para eso, ¿no? Entonces creo que también hay ahí un desgaste. Y creo que la ganancia que puede obtener con un par de videoescándalos también se puede diluir si a la vuelta de los meses esto queda en agua de borrajas, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, mera estrategia electoral todo esto, y sobre todo en el caso de los expresidentes, ¿realmente el presidente López Obrador se está echando para atrás y está cuidando demasiado su figura? ¿O crees que es una táctica política para más adelante llegar a un desenlace en el cual políticamente él no pague esas consecuencias, aunque el resultado sí fuera adverso contra algunos expresidentes de la República? Y me pones varios temas un poco complejos. Yo sí soy de la idea, y yo insistiría en eso, en que hay que diferenciar el discurso político de la acción judicial. O sea, lo pondría en estos términos. Mi percepción en este momento, y me molesta mucho luego parecer oficialista, pero bueno, así es, creo, este momento, es que sí se ha cuidado la forma de encauzar los diferentes asuntos de corrupción en la Fiscalía General de la República. Sí siento que el presidente, lo decía, hace un uso de esto en su narrativa cotidiana, pero no sé hasta qué punto eso tenga una incidencia en términos legales. Yo creo que ha sido muy claro en la publicidad de estos asuntos, ¿no? Lo dice prácticamente desde principios de julio. Mi interés es que esto sea expuesto para que primero se recupere la lana, segundo la gente entienda, y bueno, pues la justicia, eso ya les toca a los de procuración e impartición. Yo creo que es más, o sea, yo creo que él sí está convencido de eso cuando lo dice, ¿no? De que efectivamente quiere que el tema sea público. Y yo creo que también la sociedad quiere que el tema sea público. Uno de los asuntos es que pues vienen los procesos electorales, hay una lectura política, impacta principalmente a estados donde hay mandatarios con procesos electorales encima, que son de oposición, y sin embargo pues no podemos soslayar que Perdón, algo se oye de ruido, de un ruido especial, nada más. Arturo, adelante, por favor. Sí, decía yo que el asunto es ese, que tiene un impacto electoral, pero que no necesariamente creo, es decir, que sea el fin único.
O sea, sí hay un interés, me parece que marcado por resolver estos asuntos, y naturalmente, pues si tiene un tema político, pues también es responsabilidad de los que incurrieron en delitos. Llegar a los expresidentes yo creo que es muy difícil, aun cuando las imputaciones de Lozoya o cuando Rosario Robles aceptara en algún momento dar a conocer información relativa al desvío de Sedesol Sedatu por alrededor de 4,000 millones de pesos, y que haya señalamientos directos, yo creo que sería muy difícil de probar esa participación, pero sí y además hay diferentes esquemas legales a los que ellos podrían apelar, principalmente la inimputabilidad por delitos no graves. Hay que recordar que el propio presidente lo ha dicho, no era delito grave en ese momento el catálogo de corrupción, y podrían evitar, pero lo que no podrían evitar pues es el escarnio público, es decir, un tema de memoria, y yo creo que eso a un gran sector de la sociedad le simpatiza. Yo diría que inclusive al menos este asunto de que no se vayan con la memoria limpia, que no pasen a la historia como si nada, a veces pudiera ser suficiente, un tema de justicia histórica, aun cuando las acciones judiciales no los alcancen. Bien, Arturo, gracias. Leonardo Schwebel, en esa escala de valores sociales y políticos, ¿qué preferirías tú? ¿La cárcel seca y concreta a un delincuente como sería Lozoya y otros personajes tal vez menores o similares en su valía política y social, o la exhibición del fenómeno de la corrupción y el golpe de estar dando a la publicidad y a la transparencia toda esa serie de complicidades mafiosas? Pues el tema es muy sencillo en el sentido estricto del término de que en México el que la hace no la paga. Y esa costumbrita de que cada quien puede hacer lo que considera adecuado, pues lo vemos en cada uno de los niveles, lo vemos en los niveles sobre todo a lo largo de los últimos años, en todos los partidos políticos y de todas las corrientes, y esto incluye lo que está pasando en estos momentos. Se tiene que aplicar la justicia como se aplica en la vida normal y en la vida cotidiana, y por eso ocurren fenómenos como el que tú decías, el de la combi. Por eso, precisamente porque no hay justicia en todos estos niveles, o porque se arman más los casos, o porque los jueces son corruptos, o porque tienen palancas con medio mundo. A mí hasta el momento no me ha convencido esta lucha de la corrupción de López Obrador, porque no he visto absolutamente nada claro. Yo sí quiero la justicia, yo sí quiero que esos que se llevaron millones y millones de pesos paguen lo que corresponda, paguen y regresen el dinero, paguen y que además se les castigue con todo el rigor de la ley, conforme la ley tenga, pues conforme que esto se confirme. Pero me imagino una especie de proceso un proceso legal contra todos estos personajes, y me imagino que esto va entre amparos y otro amparo y el contraamparo, y que esto ya prescribió, y que esto no le corresponde. Me imagino hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutiendo si los videos son una prueba válida, si se puede juzgar a los expresidentes. Entonces nos vamos a quedar siempre nada más en eso. Si nuestro derecho alcanza muy poco y nuestra justicia alcanza a muy pocos. Entonces, pues que paguen los que tengan que pagar, el que se roba una camioneta, el que se roba un celular, el que se roba. Parece mentira, y esto lo comenté hace unos días, que sea más probable que una actriz pueda entrar a la cárcel porque golpeó o aparentemente a alguien cercana a ella, golpeó a un paparazzi y le robó una cámara. Es más probable que ella llegue a la cárcel a que llegue a la cárcel Lozoya
o a que llegue a la cárcel algunos de estos mencionados que ni siquiera ya sabemos en qué nivel están. Es lamentable la impunidad que tenemos en este país de que dos personajes corruptos, y quiero que quede claro lo que voy a decir, dos personajes corruptos, delincuentes de este país, que se llaman Felipe Calderón Hinojosa y Elbaester Gordillo, vayan a ser premiados con partidos políticos. O sea, ya más no puedo entender de este país, o sea, no puedo entender cómo en este país se manifiesta todos los días la lucha contra la corrupción, y estos dos ladronzuelos, estos dos delincuentes, porque lo son, Felipe Calderón y Elbaester Gordillo, en lugar de meterlos a la cárcel, en lugar de castigarlos, les vamos a regalar partidos políticos para que tengan dinero, para que tengan fuero, para que tengan poder, y en algunas de esas hay hasta gente que vote por esos partidos políticos. Son 3 partidos políticos, no es cualquier cosa. Es decir, estamos en medio de algo que, en un rompecabezas que simple y sencillamente yo no alcanzo a entender cómo es posible que en un país como México, que tiene sed de justicia, donde nos han robado toda la vida, en lugar de aplicar la justicia como debe de ser, lo que hacemos es premiarlos con cargos públicos. Simplemente hay que revisar la trayectoria de García Cabeza de Vaca para saber cómo es que llegó a ser gobernador de Tamaulipas, porque él tenía denuncias en su contra desde que era presidente municipal de Reynosa. O sea, la pregunta es, ¿y cómo llegó este cuate y cómo llegó a ser gobernador de Tamaulipas si desde hace muchos años hay nexos que están confirmando el actual gobierno de la CEIDO de que había nexos irregulares en sus propiedades? Y tiene propiedades su esposa, empresa, o sea, exactamente el mismo esquema. Pero el señor es gobernador, entonces no podemos hacer nada con él. Y bueno, entonces Lozoya, no, es que Lozoya es testigo colaborador. Ok, bueno, entonces, Ernesto Cordero, no, es que todavía no salen las pruebas. Bueno, Felipe Calderón, no, es que él va a tener un partido. Oye, bueno, pues entonces, ¿quién? Entonces, no vamos a hacer nada. Sí, Leonardo, gracias. Arnoldo Cuellar, creo que estamos entrando a un terreno de lo que es la práctica política, la realidad cruda y contundente de cómo hacer política, y en ese terreno, Arnoldo, te pregunto, ¿cómo puede hacerle López Obrador para tratar de cambiar este país si está sujeto a ese esquema, a ese corsé de la institucionalidad, la legalidad electoral, todos estos procesos? Y eso me lleva a otro planteamiento, Arnoldo. ¿No es parte del plan necesario de López Obrador el ir ganando elecciones? Y en ese sentido se han ido creando condiciones en Guanajuato, que tú bien conoces, donde la preponderancia panista ha menguado, Campeche, donde ahora hay un golpe que le puede abrir el camino, ahí sí ya hablaremos sobre el tema, a Laida Sansores, por ejemplo, a Santiago Nieto en Querétaro, en fin. ¿Cómo entrarle a la política práctica para tratar de cambiar las cosas, Arnoldo? No se escucha, Arnoldo, no se escucha. Perdón. Sí, no hay cuidado, Adelante. He conectado mi micrófono para no interferir. Sí, te lo agradecemos. Con lo que estaba pensando, Julio, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que López Obrador es un individuo muy inteligente que ha sabido usar el sistema político con sus virtudes y defectos para lograr un objetivo, ha ido aprendiendo, ha chocado contra él y luego ha encontrado la manera. Yo no creo que esté atorado por las circunstancias. Yo creo que hace lo que quiere y lo que no quiere hacer no lo hace. Si la legalidad impide llevar a juicio a un expresidente, yo creo que, insisto, el más inmediato en tiempo y los los delitos más evidentes a la vista, como el que señaló hoy del puerto de Veracruz, es Enrique Peña Nieto.
Si mañana el fiscal general se topara con la circunstancia de que encontró elementos suficientes para comprobar que Peña Nieto estuvo detrás de algunas de las situaciones que llevaron a este país al saqueo de bienes nacionales, pero que la ley le impide enjuiciarlo y llevarlo a proceso, valdría mucho la pena una consulta nacional para enjuiciar a un individuo y no irse con esta inmunidad de rebaño, perdón por el uso del término, donde el presidente, a la hora que mete a todos los expresidentes vivos, quizás salvo Echeverría, enreda demasiado la situación y la vuelve complicadísima, porque además incluso ganando la consulta va a ser un lío entrar a enjuiciar a todos estos individuos, que lo vuelve imposible, él mismo sabe que es imposible, pero al mismo tiempo lo que sí es posible lo está complicando. López Obrador tenía todo el capital político mediados del año pasado, fines de este año, tenía el Congreso, tenía la popularidad suficiente para haber hecho un asunto que hubiera sido histórico. Ese sí, los videos no son históricos, los videos son la misma película que hemos visto una y otra vez y que no nos tengan con cuentos. Además, la manipulación esta del individuo que reparte el dinero y su voz es oculta por un mecanismo ahí de audio. Bueno, pues ¿de qué se trata? ¿No? Alguien está tratando de orientar las cosas de una determinada manera, ni siquiera es una prueba fehaciente de nada. Me preocuparía mucho que fuera la 4T, y si es la gente de Lozoya y de la defensa de Lozoya, sería relativamente fácil llevar ese video al Ministerio Público, entrevistar a los dos individuos que sí son identificados, saber quién les entregó ese dinero y seguir esa pista, ¿no? Claro, ahora no está ocurriendo. Entonces, yo creo que López Obrador se atora donde quiere y camina bien donde quiere. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa que el presidente crea que el país entero son los 50 reporteros de la mañanera y que puede hacerlos como quiera, salir cuando quiere, entrar cuando quiere, al tema que sí quiere tratarlo, apoyarse en la historia y luego irse. Dice López Obrador que admira a Juárez. A Juárez no le tembló la mano para fusilar a Maximiliano con todo el planeta en su contra, prácticamente salvo Víctor Hugo. Y aquí nos tiembla para decir que puede un presidente ir a juicio, por favor. Un presidente pillo y frívolo como Enrique Peña Nieto, que ya ni en el PRI lo quieren, pues a mí me parece muy lamentable. El tema electoral, pues ¿para qué quiere López Obrador Guanajuato y Campeche y todo? Tenía las legislaturas de un montón de estados y no ha pasado nada en esos estados. Híjole, sí. A Guanajuato para que nos manden a un Bonilla, pues a ver, no sé, a lo mejor preferimos malo conocido que bueno por conocer, Morena aquí es un desastre total, todos los días hay fraudes con temas de los recursos para los programas sociales, hay pleitos, hay como 25 corrientes, están peor que el PRD en su peor momento. No creas que es muy entusiasmante esa posibilidad tampoco. Yo creo que donde López Obrador puede avanzar no es en construir ese movimiento, ya no le da mucho tiempo, es en esa pedagogía a la que también se ha referido. El diagnóstico es excelente, las recetas son las que no parecen estar funcionando, de darle un giro al país quitándole la impunidad de la que han gozado los presidentes de la República. Países de menor historia, de menor cuantía, y ahora sí, como dicen los clásicos, que me disculpen, han llevado a juicio a presidentes. Y en este país que se precia de una historia acumulada, fundamental, de bronce, no tenemos esa posibilidad. Gracias, Arnoldo. Arturo, viene el año electoral, ya está en puerta, ya va a iniciar formalmente el proceso electoral, y Morena y el presidente de la República tendrán la oportunidad de ganar gubernaturas en varios estados, es de suponerse por la tendencia que se ha visto hasta ahora. ¿Cambios verdaderos? ¿Cuál es la valoración de los gobiernos ganados por Morena hasta ahora? Jaime Bonilla, Miguel Barbosa, Cuitláhuac García en Veracruz, Rutilio Escandón en Chiapas, Adán Augusto López Hernández en Tabasco, como lo dice Arnoldo, montones de broncas en todos los estados entre los diputados locales morenistas, en fin. ¿Qué te sugiere? ¿Qué esperarías de esa nueva conformación del poder que se diera en 2021? Mira, Julio, yo creo que, Morena es una formación política reciente, nueva, que sin embargo hereda una serie de vicios de las diferentes corrientes políticas que lo alimentaron. Morena básicamente en su ejercicio de representación legislativa
lo mismo que en la integración del gabinete y de las propias gubernaturas, pues ha tenido una conformación que viene de facciones del PRI, facciones del PAN y facciones del PRD, independientemente de los obradoristas, digamos, más quizás puros, por decirlo de alguna manera, que en diferentes casos pues son eso, obradoristas, López Obradoristas, y no necesariamente identificados con algún partido político. Y naturalmente esta conformación de Morena pues hereda también los vicios del PRD, las facciones, del PRI y del PAN, pues algunas lógicas corruptoras e inclusive posiciones ideológicas ultraconservadoras que han motivado en el escenario nacional salidas como la que ya vimos en el caso de Lili Téllez hace unos meses, por poner un ejemplo. Y por otra parte, esa formación pues tiene una condición muy peculiar, siendo un partido nuevo que llegó al escenario electoral en 2015 para ir avanzando y en 3 años convertirse en la fuerza mayoritaria del país, pues finalmente tiene una condición de empoderamiento rápido con naturalmente muchas aspiraciones desbordadas. ¿Qué es lo que creo? Que a pesar de Morena, a pesar de sus divisiones, de sus facciones, de su corrupción, que ya tenemos el caso de Yeipol bastante platicado con esta lanísima que el propio Morena le está denunciando ante la Fiscalía, y lo que vemos es un partido que por la popularidad y la presencia que tiene el presidente López Obrador, independientemente de los casos estos de corrupción, pues va a tener una mayoría. Yo no podría decir cuál es el balance de los gobernadores en los estados porque pues honestamente no les he dado un seguimiento, no son parte, digamos, que de las fuentes que yo trato o tengo que seguir. Me parece que es quizás difícil en este momento saber qué es lo que ha pasado. Morena, lo apuntaba Arnoldo, los gobernantes emanados de Morena, no solo el equipo de López Obrador, sino que en los estados, pues han tenido que asumir una curva de aprendizaje. Son gente quizás bien intencionada, con una posición ideológica en otros casos, que nunca habían estado en el gobierno y por lo tanto pues tienen una curva de aprendizaje difícil. Quizás el beneficio de la duda todavía les alcance este segundo año. Esa sería mi perspectiva. Que el próximo año van a ganar, que los escándalos les ayudan, pero en sí mismo iban a ganar muchas posiciones y que no han logrado convertirse en un partido pues en la acepción tradicional porque heredaron muchos vicios de las diferentes formaciones que lo integraron. Uh-huh. Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, ¿ves en todo esto que estamos platicando una probabilidad de un cambio de postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de las elecciones? Es decir, que haya secretarios de Estado que salgan para ser candidatos. Se habla de Esteban Moctezuma para San Luis Potosí, Alfonso Durazo para Sonora, y así como él, algunos otros miembros. ¿Es tiempo de un reacomodo político en el equipo de López Obrador y de su propia directriz? ¿O cómo ves lo que puede y debe hacer el presidente en este tramo? Sí, porque de las próximas elecciones para gobernador que van a ser en el 2021, la gran mayoría de estos gobernadores son del PRI, por lo menos se cambiarán a 8 del PRI, Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, que es independiente, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Si uno revisa los últimos giras que ha tenido López Obrador, casi siempre se refiere a estos gobernadores como lo máximo. Al de Tlaxcala dijo que era lo máximo, al de Sinaloa le dijo que era lo máximo, al de Sonora le dijo que era lo máximo. Inclusive cuando lleva al secretario de la Defensa, habla
maravillas de la manera en cómo han disminuido los niveles de violencia. Lo que pasó en Sinaloa fue un homenaje al gobernador de Sinaloa, lo que pasó en Sonora fue un homenaje a la gobernadora, y lo que pasó en Tlaxcala en su momento también. A mí se me hace que está muy cómodo López Obrador con que estos gobernadores sigan siendo del PRI, y no sería cuestión de ver qué es lo que sucede en el interior de Morena, pero por lo que conocemos de Morena, pues es exactamente lo mismo que debe estar pasando en todos lados: pleitos con los dirigentes, pleitos con los superdelegados, y muchos que van a querer van a saltar de las secretarías a estos lugares, y que seguramente van a poder contender, por lo menos en las encuestas, las pocas encuestas. Es muy difícil creerle a las encuestas, pero es obvio que la gente en Nuevo León ahora sí está apoyando una posible candidatura en el caso de Nuevo León. Si es que es Tatiana Cloutier, pues se la llevaría fácilmente, por lo menos en las encuestas. No creo que le hagan mella. Esteban Moctezuma creo que ha sido una labor verdaderamente deplorable como secretario de Educación. Y en el caso de Durazo, lo ideal sería que contendiera para Sonora, y si es posible que perdiera, y con esto ya jamás volver a saber de Durazo en toda la existencia, porque ha sido, en su momento cuando fue priista, fue pésimo, y cuando es de Morena ha sido pésimo. Entonces, si por ahí nos salvamos nosotros de tener a Durazo en la Secretaría de Seguridad, pues para todos nosotros sería un beneficio, y no creo que en Sonora voten por él. Entonces, yo creo que a López Obrador lo que más le interesa es amarrar más la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que ya la tiene muy amarrada, y poder de alguna manera hacer los cambios que quiera hacer con un Congreso más a modo, porque curiosamente los que no se le están poniendo a modo son los mismos de Morena, que parece que no le están haciendo caso. Él tiene a su lado al PRI, él tiene a su lado a varios partidos. De los dos partidos, por lo menos de los 5 que ya pasaron el primer filtro, 4 son afines a López Obrador. Entonces, como que la lleva de gane, porque aunque ganaran estos mismos gobernadores, por decir algo, en Guerrero, que volviera a ganar el PRI, o en Colima, que volviera a ganar el PRI, los tiene a modo, los tiene a su lado. Entonces, no creo que haya ningún problema con ellos. En el caso de Querétaro y en el caso de Nayarit, que sí están gobernados por panistas, pues yo creo que ahí sí habría que ver que, por lo menos en el caso de Querétaro, creo que no hay nada que tenga que ver con el asunto de Morena. Nunca les ha parecido Morena, y sí han tenido alternancia PRI y PAN. En el caso de Baja California Sur, pues que también hay un panista, seguramente ahí sí hay alguien de Morena que pueda contender. Y en el caso de Nayarit, pues sería cuestión de revisar. Por lo menos en la pasada elección, el candidato de Morena no tenía absolutamente nada que hacer. Entonces, no creo que a López Obrador le moleste que ganen los priistas, que sigan ganando los priistas, y quizás el botín principal vaya a ser Nuevo León, el botín político y el botín económico vaya a ser Nuevo León. Y ahí tienen una candidata que pudiera ganar fácilmente, me refiero a Tatiana Cloutier, como ya lo dije. Así que yo creo que más que nada lo que le preocupa a López Obrador, si es que le preocupa algo, porque yo estoy casi seguro que Morena, a pesar de Morena, va a ganar y arrasar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y está protegido con el PT, está protegido con el Verde, y pudiera estar protegido con estos nuevos 4 partidos parásitos, pues la lleva de gane López Obrador. Gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, pues pareciera, por lo que nos dice Leonardo, que con el PRI el presidente López Obrador se siente a gusto, y la guerra política y electoral, Arnoldo, sería entonces contra el PAN y contra el calderonismo. ¿Lo ves así? Pues mira, creo que sí, pero igual no tiene sentido. O sea, ¿para qué quieres gobernadores? ¿Para una especie de control territorial?
López Obrador tiene el mayor control territorial que se pueda tener en este país con el ejército. Aquí lo vimos en Guanajuato, cuando Diego Sinue fue a pedir ayuda después de todas sus rebeliones para poder atrapar al marro y frenar la violencia, y vinieron a hacerle la tarea, ¿no? Yo creo que la política, desgastarse en eso puede ser una lucha muy fútil, que lo lleve a cometer errores fundamentales, que lo lleve a comportarse con una lógica de sistema político priista que mucho daño le va a hacer a la 4T. O sea, mandar dedazos desde el centro para mandar funcionarios desarraigados a los estados para establecer un control político. Pues entonces, ¿qué cambió? ¿Qué sigue? ¿El dedazo presidencial y estar otra vez en el tapadismo, jugando a lo mismo que en el siglo XX? Me parecería terrible, Julio, que todo este esfuerzo de un político que se esmeró en plantear un cambio sustancial terminara en lo mismo que empezó, ¿no? Arnoldo, todo apunta a que ese dedo presidencial será el que designe a los próximos candidatos a gobernadores, ¿coincides? Claro. Sí, y entonces veo que la energía política que planteaba la 4T para tratar de revertir algunas de las cosas muy nefastas del sistema político, que ya no son suficientes para gobernar la realidad y que están dejando muchas parcelas de poder descuidadas, se va a repetir. Entonces vas a tener gobernadorcitos en Sinaloa, en Guanajuato, gobernando las capitales de los estados, quizás algunos congresos, y la enorme realidad de ese estado en manos del crimen organizado. Porque no tienes a la sociedad de tu lado, porque no hiciste un plan para empezar a revertir ese tipo de cosas. O sea, el desgaste natural que condujo a la extinción casi total ya del PRI y a este agotamiento del sistema, no puede ser lo que le dé una salida al país, ahora en manos de unos empuladores tardíos, ¿no? Eso sería lo que me preocuparía de eso. Sí estás gobernando ese sistema político, pero ya no estás gobernando al país ni a la localidad. Bien, gracias Arnoldo Cuéllar. Son las 2:55 p.m, ya estamos en la parte final de esta mesa de periodismo y bueno, inicié con Arturo Rodríguez, así es que le voy a hacer algún planteamiento y termino luego con Leonardo y cierro ya con Arnoldo Cuéllar. Arturo, pues a fin de cuentas, ¿qué sigue, Arturo? Seguimos atorados con todas estas cosas del problema de la pandemia, de la discusión sobre si se están haciendo bien o mal las cosas en el tratamiento sanitario. Viene la vacuna ya con Carlos Slim como el héroe salvador de no solo de México, sino de Latinoamérica, con un proyecto México-Argentina que se va a distribuir a todo el subcontinente latinoamericano. En fin, la crisis económica y metidos nosotros con los ojos puestos en la política, en las elecciones y en los videoescándalos. ¿Qué ves en lo que sigue ya para cerrar esta mesa por parte de tu intervención, Arturo, por favor? No, pues mira, yo creo que vamos a seguir en lo mismo, exactamente en los temas que acabas de enlistar. Van a ser algunos de los que van a estar por ahí. Viene el informe presidencial el 1 de septiembre que lo entrega, va a tener alguna actividad ahí en Palacio a dar un mensaje. Viene la reivindicación de algunos elementos simbólicos, entre otros, pues la rifa alusiva al avión presidencial, con inclusive ceremonia del grito y alguna actividad relacionada el 16 de septiembre. Entonces lo que creo es que viene una etapa de repunte en la popularidad presidencial. Eso es lo que yo percibo. El pasado mes de junio tuvo su mínimo histórico de acuerdo a diferentes encuestadoras, un año después de haber alcanzado hasta el 80% en algunos estudios de opinión. Llegó pues a bajar de 50% de aprobación ese mes y desde entonces ha venido avanzando. En parte pues tiene que ver con el tema Lozoya. Yo creo que es indiscutible y creo que todos estos elementos van a contribuir a que mejore su percepción o la percepción pública respecto al presidente. Y creo que esto nos va a dar pauta para un bajón informativo conforme los procesos judiciales
empiecen a pues tomar los cauces procesales y procedimentales correspondientes, porque creo que una de las expectativas que a veces la sociedad no alcanza a aquilatar es que estos procesos no son rápidos, estos procesos no son de diligencias consecutivas y llamados y capturas, y entonces se exige justicia, algo que es muy natural y muy legítimo, pero hay procesos que son largos. Entonces eso creo que va a empezar a pasar, como pasó en su oportunidad hace un año con Rosario Robles, ¿no? Que de los primeros días que tuvo una gran efervescencia el asunto, pues llegamos a un bajón que hasta ahora, hace unos días, pues la gente se empezó a acordar de que estaba presa, con esta carta que envió y lo que ha venido manejándose, porque pues sí, hay procesos judiciales que siguen un periodo y un calendario lento y complejo, naturalmente. Entonces creo que eso es lo que viene, Julio. Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schoeber, ¿qué sigue? ¿Qué ves en la bola de cristal que tenemos aquí en esta supermesa de periodistas? Pues estoy preocupado por la pandemia, pero veo que a Gatell ya no le preocupa, entonces pues a lo mejor el que ya no me va a estar preocupando porque en este país haya 57,000 muertos. Parece ser que ya por decreto de Gatell ya se acabó la pandemia y pues quizás no lo tienen muy claro, pero yo creo que hay que tenerlo más claro. Si es que algún día vamos a tener la vacuna, va a ser hasta el próximo año. Y si la tendencia continúa como va, pese al optimismo de Gatell, podemos llegar a más de 100,000 muertos el próximo año cuando ya tengamos físicamente la vacuna y todo el mundo nos estemos vacunando. Entonces, me preocupa que estén mandando esos mensajes de no pasa nada, esto va a la baja y como va a llegar la vacuna, pues no va a haber ningún problema. Mientras, pues que se mueran otros 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 o quién sabe cuántos más. Son mensajes muy peligrosos porque le están diciendo a la gente, no te preocupes, de por sí ya esa nueva normalidad ya está completamente desconocida. Me preocupa mucho lo que va a pasar con este ciclo escolar, porque no veo que estemos lo suficientemente preparados. Una cosa es cuando se interrumpió el ciclo escolar pasado, pues todo el mundo entendía que iba a ser un proceso de unos cuantos meses, por lo menos así nos lo hicieron creer. Bueno, esto dura 2 o 3 meses, no se preocupen. Y todo el mundo pensaba que este nuevo ciclo escolar, las condiciones iban a ser diferentes. No lo son. Son peores que cuando terminó el anterior ciclo escolar. Me preocupa mucho los mensajes que está mandando Esteban Moctezuma, muy contradictorios, de que sí va a haber conductores de televisión, pero no son los famosos, son profesores, pero los maestros son otros, como que ni siquiera creo que la tienen muy clara entre ellos mismos. Seguramente va a haber muchas fallas tecnológicas, porque por muy Slim, le agradezco muchísimo que nos dé la vacuna, pero le agradecería más que le mejorara su sistema de telecomunicaciones, que es pésimo, y que lo mismo con Salinas y lo mismo con todos los demás, es decir, nuestros niveles de internet, de conexión de internet son deplorables, y ahora que empieza este nuevo ciclo escolar van a ser todavía peores. Me preocupa el tema de la seguridad, porque esto no ha mejorado. Si uno revisa los últimos días, Arnoldo creo que nos lo podrá decir mejor que nadie, en el caso de Guanajuato ha seguido el mismo nivel que seguía hace algunas semanas y hace algunos meses. En el caso específico de Jalisco me preocupa. Ya tenemos 2 casos de niñas agredidas, tenemos 4 mujeres que hoy fueron asesinadas, tenemos muchos casos de lo que podríamos llamar otro tipo de violencia, la violencia hacia las niñas, hacia las mujeres. La manifestación que hubo hace unos días contra las mujeres
a López Obrador le pasó por encimita como si no hubiera pasado absolutamente nada. Son mujeres que están exigiendo justicia porque en este país no ha mejorado la justicia hacia las mujeres. Creo que son 4 o 5 temas de hoy que me preocupan más que los videoescándalos de hace 5, 6 o no sé cuántos años tengan esos videos grabados de Lozoya. Por lo menos deben de tener 7 años videograbados. Me preocupa qué va a pasar mañana, porque la reunión de mañana con los gobernadores creo que es fundamental para ver no solamente el asunto de la pandemia, sino el asunto de los recursos, el asunto de los dineros, el asunto también electoral. Yo creo que mañana hay que estar muy pendientes de qué ocurre con esta reunión con los gobernadores, para que no nos quedemos nada más en que todo es bonito, todo es maravilloso en este país. Me da pena decirlo, pero no es ni bonito ni maravilloso lo que está pasando en este país hoy. Que los videoescándalos sean muy entretenidos, eso pasó hace 7 años. Que lo de Veracruz apenas se dieron cuenta, porque este tema ya tiene muchos años, pues es lamentable, pero más lamentable es lo que está pasando hoy. Y el tema Veracruz, el tema gobernadores, el tema violencia, el tema niñas, el tema mujeres, me preocupa más hoy. Yo me gustaría que en algún momento dado López Obrador asumiera que ya ganó la presidencia, no que se la robaron en el 2012 y en el 2006, ya es presidente. Me gustaría ver a López Obrador como presidente de los temas actuales, de los temas que preocupan a los mexicanos hoy, y uno de esos temas es el 1,000,000 de desempleados, sí, es los miles de enfermos, los miles de muertos. Creo que hay temas que son para ahorita y no estar revisando cosas que pasaron hace algunos años. Gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar esta mesa. Tu opinión, ¿qué es lo que te preocupa en lo mediato y lo inmediato? ¿Cómo ves lo que sigue? Pues el mal diagnóstico que tiene el presidente en este momento de lo que sigue me preocupa mucho. Me preocupa esta posibilidad de que quiera hacer resurgir el poder presidencial que entró en crisis yo creo que desde el 88 en México, y que vivió con oxígeno artificial entubado durante todos estos años, y que no logró alcanzar las necesidades del país y se fue rezagando en todo, y hoy tenemos un país más desigual, más violento, absolutamente depredado, con un gravísimo problema ambiental, por cierto, que no se toca hasta ahora y que van a agravar algunos de los megaproyectos del presidente. El hecho de que nos concentre el tema de la política y las elecciones y las encuestas y lo que va a pasar, también me parece que es un distractor que no deberíamos estarnos deteniendo mucho en él. O sea, al final del día, el mandato que recibió el presidente fue acabar de reestructurar, de enterrar un sistema político que ya no daba para más, y de iniciar, quizás poner exclusivamente los cimientos de algo que tendría que irse depurando de la mano de una sociedad mexicana que le dio la confianza, y de muchos sectores que también acordaron con él, aunque no estaban al 100% en su órbita, que podía ser una buena coyuntura. Y la realidad no espera. O sea, la violencia no espera, la desintegración de muchas zonas del país no esperan, la crisis que puede producir Donald Trump con el manejo que le está dando a las elecciones y la desestabilización global que eso puede ocurrir en nuestra frontera norte, cuando ya tenemos en la sur problemas también serios que seguramente se agravarán con las consecuencias de la pandemia, tendría que ser atendida por un gobierno que estuviera reclamando todos sus recursos para las prioridades más urgentes, y no planteándose un megaproyecto medio megalómano de pasar a la historia por obras y por realizaciones, sino por una obra política para rescatar este país de la falta de democracia y de la falta de transparencia con la que ha vivido desde su época independiente, en toda su época independiente, ¿no? Entonces creo que López Obrador está dejando ir cosas, está leyendo mal muchas situaciones y no le queda de otra que apretar tuercas. No
hay que recordar que es el presidente con más poder de los últimos quizás 30 años. Ni Salinas tuvo los congresos el congreso que tiene López Obrador, y los gobernadores están todos cuadraditos y alineaditos. De los 9 que andan organizándose, creo que 8 ya se van el año que entra. Entonces ese no es un problema. Hay que estar concentrado en lo esencial, resolviendo a temas como esta cuestión del glifosato, como la cuestión del regreso de la televisión por sus fueros, y no recurrir a sus viejas némesis también, a las que tanto criticó, para rescatarlos ahora que ya no tienen publicidad de otro tipo. Entonces, me preocupa que como con Vicente Fox en el 2000 desperdiciemos de nuevo un capital de esperanza puesto en un político, quizás cometiendo el error como sociedad de pensar que un hombre puede ser providencial y que el tema no es sistémico, y que esto nos hunda más en una situación caótica, ¿no? Sí. Porque bueno, la esperanza siempre es un capital y utiliza mucho a la sociedad. La esperanza provoca muchísimos problemas, ¿no? Bien. Eso es lo que quería nada más decir. Muchas gracias, Arnoldo. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Como siempre, un gusto coincidir en esta mesa y visitarte. Entonces nos volvimos a colgar hoy, fuiste puntual para que no nos mancháramos con el tiempo, y otra vez nos colgamos. Así sucede. Pero aquí afortunadamente tenemos libertad de tiempo sin ningún problema. Bueno, Arturo, reportero de Proceso y conductor de Notas Sin Pauta, que puede verse ¿dónde, Arturo? Notasinpauta.com, Notas Sin Pauta en YouTube y bueno, en todas las redes. Bien, información, análisis, muy buenos artículos de opinión, reportajes, periodismo bien hecho por Arturo Rodríguez y un equipo de trabajo en Notas Sin Pauta. Leonardo Schwebel, gracias, buenas tardes y dinos dónde pueden seguir tu trabajo. Bueno, pues ojalá me puedan ver todos los días en vivo a las 10 de la mañana en el canal de Pueblo Informado, canal de YouTube Pueblo Informado, y también en las redes sociales que tengo en Facebook. Ahí los espero, además de los videos que hago hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. Hasta la madre, muy bien, Leonardo, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes y dinos dónde podemos seguir tu trabajo, por favor. En el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, aquí puse mi logo atrás. Sí, ya vi. Leonardo y Arturo deberían de hacer algo igual. Miren, ya nos puso la muestra Arnoldo. Adelante, Arnoldo, perdón. Popnap.mx, ahí estamos haciendo periodismo desde León, Guanajuato, y en general temas de trascendencia de la región y del país. Muchas gracias, Julio, y saludos, como siempre, Arturo y Leonardo, muchas gracias. Un abrazo, Arnoldo. Gracias. Bien. Pues muchas gracias a los tres. Ya nos veremos la semana próxima. Gracias.